Bueno, pues hoy os voy a grabar las soluciones del seminario número 5 referente al equilibrio químico. El primer problema decía: un recipiente de 2 litros se llena a 20 grados centígrados y 745 milímetros de mercurio con una mezcla equimolar de oxígeno y dióxido de nitrógeno, calentándose a continuación a 327 grados centígrados. En el equilibrio se forman 0,00928 moles de monóxido de nitrógeno. Determinar las constantes de equilibrio K sub P y K sub C para el proceso que tenéis ahí escrito, así como la presión total medida en el equilibrio. Bueno, lo primero, lo que tenemos que calcular en un principio son los moles iniciales que tengo. Vamos a construir un cuadro de equilibrio en el cual pondremos los moles iniciales, los moles que reaccionan, los moles formados y los moles en el equilibrio. Para calcular los moles iniciales debemos tener en cuenta los gases que hay inicialmente. Según me dice el problema, son oxígeno y dióxido de nitrógeno, es decir, no hay nada de monóxido de nitrógeno. Para calcular los moles de cada uno de ellos, tengo en cuenta la ecuación de estado. Aplico la ecuación de estado teniendo en cuenta que esos moles de gases me dan una presión de 745 milímetros de mercurio, que son 0,98 atmósferas, a una temperatura de 20 grados centígrados, que son 293 Kelvin, y en un recipiente de 2 litros. Así que aplicando la ecuación de estado, si yo llamo N al número de moles que tengo de oxígeno y de NO2, pues entonces en total tendré 2 N moles, dado que tengo una mezcla equimolar de oxígeno y dióxido de nitrógeno. Sustituyendo aquí N, que serían los moles tanto de oxígeno como de dióxido de nitrógeno, me salen 0,04. Otra manera de hacerlo, hubierais sustituido directamente el número de moles N total, y os hubiera dado 0,08. Como en el enunciado decía que esos 0,08 moles son una mezcla equimolar de oxígeno y de dióxido de nitrógeno, obviamente de cada uno de ellos tenemos la mitad, 0,04. Así que pondré aquí como moles iniciales 0,04 y 0,04. Repito, no hay nada de NO. La reacción necesariamente va hacia la derecha, no puede ir hacia la izquierda dado que no hay NO, que es imprescindible que haya para que reaccione con el oxígeno para ir hacia la izquierda. Luego la reacción va hacia la derecha. Por tanto, los moles reactivos serán 2X colocados aquí a la izquierda porque reaccionará el dióxido de nitrógeno, y por la estequiometría de la reacción se me formarán 2X de NO y X de O2. En el equilibrio tendré lo que yo puse inicialmente de NO2, 0,04, menos lo que ha reaccionado, 2X. De NO tendré lo que se me ha formado, exclusivamente 2X, y de oxígeno tendré lo que yo tenía más lo que se me ha formado. No olvidemos que estamos en un recipiente de 2 litros, es decir, a la hora de calcular las concentraciones yo tendré que dividir estos moles entre el volumen. Y es lo que he hecho aquí. Como el volumen era de 2 litros, sabiendo que 2X, según me dicen en el problema, son los moles de NO, y eso es 0,00298, puedo calcular fácilmente el valor de X dividiendo por 2. X vale 1,49 por 10 a la menos 3 moles. Por tanto, la concentración de NO2 serán los moles de NO2, 0,04 menos 2 veces X, partido por 2, da este resultado, y los de NO, ¿de acuerdo? Pues serían 0,00298, porque es justo el valor que me dicen en el enunciado, dividido entre 2 también, y los de oxígeno 0,04 más X dividido entre 2. Ya tengo las tres concentraciones de cada uno de esos gases en el equilibrio. Por tanto, el valor de K sub C ya lo calcularé fácilmente. Por la estequiometría de la reacción será igual a la concentración de los productos elevados a los coeficientes, NO al cuadrado, O2 partido por NO2 al cuadrado, la de los reactivos. Sustituyendo lo que acabo de obtener, me sale una constante K sub C de 1,29 por 10 a la menos 4 moles por litro. Bien, vámonos a K sub P. K sub P sé que está relacionado con K sub C a través de esta fórmula, donde R es la constante de los gases, T es la temperatura en grados Kelvin e incremento de N es la variación de moles que se produce al pasar de reactivos a productos. O dicho de otra manera, el sumatorio de los moles que se me forman en los productos menos el sumatorio de los moles que tengo en los reactivos. En este caso sería incremento de N, 2 más 1, 3, menos 2, 1. En este caso incremento de N vale 1. Sustituyendo los datos, ojo que yo he calentado hasta 327 grados centígrados para alcanzar el equilibrio, esos son 600 Kelvin. Esa será la temperatura a la que yo tendré que calcular mi constante, porque es la que tengo en el equilibrio precisamente.
Así que sustituyendo aquí 600 me queda una K sub P de 6,35 por 10 a la menos 3 atmósferas. Para calcular la presión total lo puedo hacer de dos maneras. O aplico la ecuación de estado a cada uno de los gases con sus moles correspondientes y obtengo las presiones parciales, las sumo todas y obtendré la presión total. O bien aplico la ecuación de estado directamente con el número de moles totales y entonces obtendré la presión total. El número de moles totales es 0,04 menos 2x más 2x más 0,04 más x, es decir, la suma de todo lo que tenéis aquí. Sustituyendo esos 0,08 más x y sustituyendo x me quedan 0,0815 moles. Si ahora aplico la ecuación de estado con este número de moles que acabo de averiguar y la temperatura 600 grados centígrados, ¿de acuerdo? Que sería la temperatura en el equilibrio, me salen 2 atmósferas. Y ya está el primer problema resuelto. Segundo problema. A una presión total de 1 atmósfera, el N2O4 se disocia en un 40% en NO2. Se pide calcular el grado de disociación observado a la misma temperatura, pero con una presión de 10 atmósferas, no de 1 atmósfera. Y explicar el desplazamiento observado en el equilibrio de acuerdo con el principio de Le Chatelier. Bien, este problema, lo primero que hay que hacer es poner la reacción y ajustarla. A partir de N2O4 obtendremos 2 de NO2, esa es la disociación. Yo aquí lo he resuelto con N sub 0 moles, ¿vale? Indefinido, y he llegado a una expresión de la K sub P en función de alfa. Podéis resolver el problema exactamente igual suponiendo que ponéis un mol. ¿De acuerdo? Exactamente igual. Bien, ¿qué es lo que decimos? Inicialmente pongo N sub 0 moles. ¿Cuánto reaccionará? N sub 0 por alfa, porque alfa por definición es la cantidad que reacciona cuando ponéis un mol. Entonces, si ponéis N sub 0 moles, pues estará reaccionando N sub 0 por alfa. ¿Cuánto se formará? Por la estequiometría, si por cada mol de este se forman 2 de este, si han reaccionado N sub 0 por alfa moles, se estarán formando 2 N sub 0 alfa. En el equilibrio tendré N sub 0 menos N sub 0 alfa, o lo que es lo mismo, sacando factor común, N sub 0 por 1 menos alfa. Y de NO2 tendré 2N alfa, 2N sub 0 alfa. El número de moles totales en el equilibrio será N sub 0 menos N sub 0 alfa más 2N sub 0 alfa, operando N sub 0 por 1 más alfa. Hay que tener en cuenta que alfa lo conozco en estas condiciones y es 0,4, pero no lo voy a sustituir todavía. Bien, me voy a K sub P. Y digo, K sub P por definición es la presión parcial del NO2 al cuadrado dividido entre la presión parcial del N2O4. Si ahora sustituyo la ley de Dalton, diré la presión parcial de NO2 es la presión total por su fracción molar en la mezcla gaseosa. Todo eso tiene que ir al cuadrado. Y la de abajo será la presión total por la fracción molar del N2O4. Como arriba está elevado al cuadrado la presión total, se me va con la de abajo una de ellas y me queda una sola presión total aquí. Y la constante que llamamos de fracciones molares, que sería esta. ¿Veis? Bien, si ahora sustituyo la fracción molar de NO2, la fracción molar de NO2 serán los moles de NO2 en el equilibrio, 2N sub 0 alfa, partido por los totales N sub 0 por 1 más alfa. Todo esto tiene que ir al cuadrado. Y abajo la fracción molar de NO2, de N2O4, será N sub 0 por 1 menos alfa, que son los moles de N2O4, dividido entre N sub 0 por 1 más alfa, que son los totales otra vez. Como veis, en cada fracción molar se me van los N sub 0. Por eso me hubiera dado igual poner un mol, 2 moles o los que hubiera querido. Operando un poquito, veis que aquí tenemos un 1 más alfa que está al cuadrado. Se me va con uno de estos de aquí, este de aquí abajo. De manera que me queda un solo 1 más alfa aquí en el denominador que pasará aquí abajo multiplicando a este 1 menos alfa. Entonces la expresión será K sub P es igual a 4 alfa al cuadrado, elevar 2 alfa al cuadrado, 4 alfa al cuadrado, partido por suma 1 más alfa por diferencia, 1 menos alfa, diferencia de cuadrados. 1 menos alfa al cuadrado. ¿De acuerdo? Esta es la expresión general de K sub P. En el primer caso, como la presión es una atmósfera y alfa es 0,4, yo puedo calcular fácilmente el valor de K sub P. Esto da 0,762 atmósferas. Y este valor de K sub P no cambia para las segundas condiciones, dado que no he cambiado la temperatura y la constante de equilibrio solo depende de la temperatura. Al no cambiar la temperatura yo puedo sustituir la misma constante de equilibrio y una nueva presión, con lo cual me cambiará el grado de disociación. Despejando de aquí alfa prima cuadrado queda 0,13. Es decir, hemos pasado de a una atmósfera de un 40% de disociación, 0,4 alfa, a un
13% de disociación, alfa 0,13. Es decir, se está disociando menos ahora a 10 atmósferas. ¿De acuerdo? Se está disociando menos porque alfa ha disminuido. Esto significa que al aumentar la presión, el equilibrio se ha desplazado hacia la izquierda. ¿De acuerdo? En relación a como tenía el equilibrio a una atmósfera, ahora tengo más N2O4 de lo que tenía antes. ¿De acuerdo? ¿Esto es lógico en base al principio de Le Chatelier? Pues sí. Porque ya sabéis que cuando se aumenta la presión en un equilibrio, el equilibrio se desplaza hacia consumir moles, porque lo que intenta siempre es reducir o anular el cambio que le estáis introduciendo. Si vosotros le habéis introducido un cambio de presión, pues entonces el equilibrio reaccionará en el sentido de disminuir la presión. ¿Cómo puede el equilibrio disminuir la presión? Reduciendo el número de moles. Por tanto, se desplazará hacia donde menos moles hay de gases. Como aquí en este equilibrio tenemos un mol de gas a la izquierda y 2 moles de gases a la derecha, si yo aumento la presión y el equilibrio se me desplaza hacia donde menos moles hay, se me desplazará hacia la izquierda, con lo cual alfa disminuirá. Esa es la razón por la cual pasamos de un 0,4 a un 0,13. Ya está. Último problema. En un recipiente de 3 litros se introducen inicialmente 0,6 moles de HI, 0,3 moles de H2 y 0,3 moles de I2 a una temperatura de 490 grados centígrados, que son 763 grados Kelvin. Si la constante de equilibrio K sub C vale 0,022 a dicha temperatura para esta reacción tal y como está puesta, se pide calcular los moles de los 3 gases en el equilibrio y calcular el valor de la constante de equilibrio K sub C para este otro equilibrio basándonos en los resultados anteriores, ¿de acuerdo? Pero teniendo en cuenta que el yodo fuese sólido, por ejemplo, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Planteamos nuestro cuadro de equilibrio teniendo en cuenta los moles iniciales que tengo de cada uno de ellos, 0,6, 0,3, 0,3. Antes de montar el cuadro de equilibrio yo necesito saber en qué sentido va a arrancar la reacción hasta llegar al equilibrio. Si es que no está en el equilibrio, claro. ¿Cómo sé eso? Lo sabré calculando el denominado cociente de reacción Q, o QC, como queráis llamarlo, que consiste en hacer algo similar a lo que se hace cuando se calcula la constante de equilibrio, pero en unas condiciones en las cuales no estoy en el equilibrio todavía. Dicho de otra manera, QC coincide con KC, con la constante de equilibrio, solo en el equilibrio. ¿De acuerdo? Bien, entonces voy a calcular QC en base a los moles que me dan y al volumen que tengo, que son 3 litros. Tengo que decir que en este caso, tal y como está planteado, como tengo el mismo número de moles a la izquierda, 2 moles, que a la derecha, 2 moles, todos ellos gaseosos, el volumen va a ser indiferente, porque se me va a ir, se me va a marchar, se va a eliminar tanto en el numerador como en el denominador, pero yo os aconsejo que lo pongáis siempre. Muy bien, pues entonces calculo Q y va a ser 0,3 partido por 3, productos entre reactivos siempre, 0,3 partido por 3, por 0,3 partido por 3, por 0,6 al cuadrado, 0,3 partido por 6 al cuadrado, quería decir. Esto os da 0,25. La constante K sub C yo os la daba y eran 0,022. Eso significa que Q es mayor que la constante. Cuando eso ocurre, cuando Q sea mayor que la constante, ¿de acuerdo? En este caso sería que Kc, ¿de acuerdo? Kc, no Kp. Pues ocurrirá que Q tiene que disminuir para poder alcanzar el equilibrio. ¿De acuerdo? Tiene que disminuir para poder alcanzar el equilibrio, porque, repito, en el equilibrio Q coincide con K. Entonces, para que disminuya Q, daos cuenta de que tendrá que disminuir el numerador y aumentar el denominador. ¿Cómo se produce eso? Disminuyendo productos, aumentando reactivos. Es decir, el equilibrio se alcanzará arrancando esta reacción hacia la izquierda para consumir productos y aumentar los reactivos. Si por el contrario nos hubiéramos encontrado con que Q hubiera sido menor que K, entonces hubiera sido justo lo contrario. Es decir, Q hubiera tenido que aumentar hasta llegar al equilibrio. Por tanto, hubiera tenido que aumentar los productos y disminuir los reactivos. Entonces la reacción hubiera arrancado hacia la derecha. Pero repito, en este caso, para no confundirnos, Q es mayor que K sub P. Por tanto, como hemos dicho antes, la reacción arranca hacia la izquierda. Eso significa que en los moles reactivos yo los voy a restar aquí y los voy a sumar aquí. Por tanto, diré que reacciona X y X y por la estequiometría de la reacción se me forma 2X. En el equilibrio tendré entonces 0,6, que fue lo que yo puse de HI, más 2X, que es lo que se ha formado,
De H2 y de I2 tendré 0,3 menos lo que he reaccionado, 0,3 menos X. ¿Entendido? Bien. Ahora plantearé la constante. Esta constante no es K sub P, este es un pequeño error, aquí es K sub C. K sub C es 0,022 y es igual a el cociente este que veis aquí, producto de las concentraciones de los gases partido por la concentración de H2 y de I2 partido por la concentración de HI al cuadrado. ¿De acuerdo? Si sustituimos, aquí me queda una ecuación de segundo grado, o bien podéis resolverla también teniendo en cuenta que tenéis arriba al cuadrado y abajo al cuadrado. Si hacéis la raíz cuadrada de la constante de equilibrio, podéis eliminar los cuadrados en esta parte. Yo he resuelto la ecuación de segundo grado. Y entonces, al resolver la ecuación de segundo grado, hay que tener cuidado cuando se hace el cálculo, me aparecen dos valores positivos para X. ¿De acuerdo? Uno de ellos es válido y el otro no. El válido es el 0,177, dado que el 0,422 es imposible, porque no puede reaccionar más de lo que ponemos. Y aquí habíamos puesto 0,3 moles y reaccionaba X. Luego, si pongo 0,3 moles, es imposible que reaccione 0,422. No puede reaccionar más de lo que pongo. ¿Entendido? Así que me quedo con el segundo valor para X, 0,177. ¿Vale? Con este valor de X, yo me voy aquí y puedo ya calcular cuántos moles tengo de cada uno de los gases. Los moles de HI serán 0,6 más 2 veces por X, 0,954. Los de hidrógeno serán 0,3 menos X y los de yodo también. ¿De acuerdo? Ya está. En el último apartado, si yo considero que el yodo es sólido, no lo debo poner en la constante. Y por tanto, ojo que ahora el volumen no se me va. Entonces, aplicando los mismos moles que he calculado previamente, divido entre el volumen en cada caso, ¿de acuerdo? Y lo sustituyo en la nueva constante K sub C que me dará 0,4 litro mol menos 1. Ya está. Este es el problema.